Que estoy aquí detrás de la pantalla esta y vamos a leer el Salmo 6, los 10 versículos y dice la palabra de Dios. Salmo 6. Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada. ¿Y tú, Jehová, hasta cuándo? Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma. Sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir. Se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Apartaos de mí, todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Jehová ha oído mi ruego, ha recibido Jehová mi oración. Se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos. Se volverán y serán avergonzados de repente. Y le pedimos al Señor que añada su bendición a la lectura pública de su palabra. Vamos al Señor en oración a pedirle su ayuda. Padre Celestial, venimos en este momento delante de ti con tu palabra abierta. Te damos gracias por poder tener tu santa palabra, la Escritura en nuestra propia lengua, que la podemos entender. Y te pedimos ahora en el nombre de Cristo, quien está sentado a tu diestra, que escuches nuestra oración. Señor, que hables a nuestro corazón. Venimos como vinieron tus santos siervos los profetas. Habla, Señor, porque tu siervo oye. Padre, y pido ahora que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo, Jesucristo. Amén. La vida es un valle de lágrimas. Así lo han descrito muchos. La vida es un valle de lágrimas. Y si buscas esto en el diccionario, lo definen como aquella visión del mundo en la cual es visto como un lugar de sufrimiento y penalidad. Y algunos tienen esa visión. Y aunque no sea la visión de toda nuestra vida, pero sin duda hay partes de nuestra vida que son así. Y se podría decir que este salmo que acabamos de leer, el Salmo 6, se podría llamar el Salmo de las lágrimas, si es que se puede llamar así, porque del versículo 6 al 7 leemos una y otra vez de ruegos, dice ahí, me he consumido a fuerza de gemir, dice el versículo 6, habla de llanto, de inundar de lloro el lecho, nuestra cama, de regar la cama con las lágrimas. Tanto era el lloro del salmista, incluso sus ojos estaban ya gastados de sufrir, incluso se habían envejecido a causa de tanto llorar, tantos adversarios. Se puede decir que este salmo es el salmo del valle de lágrimas, y eso es de lo que queremos hablar en el día de hoy. Y antes de exponer este salmo versículo por versículo, queremos ver cuáles son las características que podemos pensar cuando hablamos de un valle de lágrimas, del valle de lágrimas de nuestra vida. Vemos que el valle de lágrimas en nuestra vida es inevitable. Si pensáis en el principio, cuando Dios creó a Adán y Eva, no había lágrimas. Dios creó al hombre y a la mujer perfectos en santidad, en conocimiento de Dios, en justicia. No había lágrimas. Había un gozo completo, una satisfacción. Pero por supuesto el pecado vino al mundo y comenzó el dolor, comenzaron las lágrimas. Y ahora todos los habitantes de este universo, de este mundo, por todas las edades, los salvos y también los perdidos, todos pasamos por momentos de llanto, de lloro y de lágrimas. Como decía el sabio Salomón, tiempo de reír, pero también tiempo de llorar. En Eclesiastés 3:4, Job, un hombre que tuvo que sufrir mucho, dijo estas palabras: el hombre nace para la aflicción. Quizá podríamos decir es algo muy negativo, pero sin duda es algo que tenemos y pasamos todos en esta vida. Y quizá digas tú, hombre, yo no soy mucho de llorar, pero es que pueden haber lágrimas que nos salgan por los ojos y nos caen por las mejillas, pero también hay lágrimas del corazón. Hay veces que nuestro corazón pasa por este valle de lágrimas. Lágrimas va a haber, es inevitable. Y por supuesto es también doloroso este valle de lágrimas. No es nada agradable.
por las circunstancias que nos lastiman, que nos duelen, cuando tenemos que pasar por algo así. Y nunca debemos minimizar el dolor de aquellos a nuestro alrededor cuando están pasando por algo así. La Biblia nos dice, llorad con los que lloran. Es doloroso este valle de lágrimas, pero también es necesario. Porque si queremos, como cristianos, como hijos de Dios, acercarnos más a nuestro Dios, será necesario pasar por este valle, pasar por momentos así para poder crecer y depender más y más de Dios. Incluso al querer evangelizar a otros, se nos dice en la palabra de Dios que muchas veces es a base de lágrimas. Salmo 126 nos dice, los que con lágrimas sembraron, con regocijo segarán. También lo decía el apóstol Pablo en Hechos 20, cómo con lágrimas había orado y llorado por las iglesias, porque el evangelio se extendiese. Pero es necesario incluso en la vida del incrédulo. Si alguna esperanza tiene el incrédulo de venir a Cristo, es pasando por el valle del arrepentimiento, que muchas veces incluye también lágrimas por la contrición de pecado. Este valle es también beneficioso. Hay un versículo clave, un versículo muy bonito en Salmo 84, quizá me podéis acompañar, así vemos lo que el Señor nos quiere decir en la palabra. El Salmo 84, el versículo 5 y el versículo 6, Salmo 84, 5 y 6, dice la palabra de Dios. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Dice luego, atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques. Es beneficioso el valle de lágrimas, ¿por qué? Porque Dios nos lo cambia tantas veces en una fuente. Ya no son lágrimas, valle de lágrimas, sino que se convierte en una fuente viva. Dios es el que cambia nuestro lamento en baile. También el valle de lágrimas es reconocido por Dios, por supuesto, por eso es beneficioso, porque Dios lo ve, Dios lo reconoce. Salmo 56, un poco antes, en el Salmo 56, el versículo 8, dice ahí el salmista David, mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Dios conoce, Dios reconoce nuestro valle de lágrimas. No estamos solos al pasar ahí, aunque nadie más lo sepa por lo que estamos pasando, Dios sí que lo sabe. Él ve nuestras lágrimas, las tiene contadas, están todas nuestras lágrimas escritas en su libro, como dice ahí. Él sabe todas estas cosas. Así es nuestro valle de lágrimas. Pero la pregunta que nos queremos hacer en el día de hoy, y al ir al Salmo 6, que es lo que vamos a estar estudiando, es ¿qué debemos hacer nosotros? ¿Cómo debemos reaccionar? ¿Cómo debemos actuar al pasar por este valle de lágrimas? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y es que todos vamos a pasar por ahí. Y tenemos que saber qué pasa. ¿Qué pasa cuando el doctor viene y nos dice, tengo que hablar contigo, tengo malas noticias? ¿Qué pasa cuando las pruebas que nos han hecho dan malos resultados? ¿Qué pasa cuando quizá alguno de vosotros ya habéis dado positivo o demos positivo por el virus que hay en todo el mundo? ¿Qué es lo que pasa entonces? ¿Qué pasa cuando Dios permite que pasemos por una enfermedad, no solamente por unos días o por unas semanas, sino por meses y años? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo debemos reaccionar en este valle de lágrimas? Y por supuesto, aunque algunos charlatanes hoy en día digan lo contrario, que un cristiano fiel no puede pasar por la enfermedad, eso va justo en contra de la palabra de Dios. Por supuesto que sí, por supuesto que un cristiano fiel pasa por la enfermedad. Si no, dígaselo a Pablo, que tenía este aguijón en la carne. Dígaselo a Epafrodito, que estaba muy enfermo, cerca de muerte. Dígaselo a Timoteo, que Pablo le tiene que decir por tus frecuentes dolores y enfermedades. Por supuesto que un cristiano fiel pasa por la enfermedad. ¿Y qué pasa? ¿Qué debemos hacer cuando aquellos a los que amamos caen enfermos? Y quizá la enfermedad no sea, en este caso, corporal, en tu caso quizás sea también emocional, mental. ¿Qué pasa cuando llega la depresión? Y sí, los cristianos pueden estar deprimidos, pueden estar desanimados, sino que se lo pregunten a Elías, el profeta. ¿Qué pasa cuando llegan las lágrimas y no sabemos incluso por qué estamos llorando, pero estamos llorando? ¿Qué pasa cuando quizá estamos, como se dice, de bajón, desanimados, desganados? Y no tenemos fuerzas para incluso levantarnos por las mañanas y hacer lo que antes solíamos hacer o lo que tenemos que hacer. ¿Qué pasa cuando no tenemos ya fuerzas ni ganas incluso para leer la palabra de Dios, para orar, para venir a reunirnos?
¿Qué pasa cuando estamos atravesando el valle de lágrimas? Y quizá tú ahora mismo dices, bueno, gracias a Dios, yo no estoy en este valle de lágrimas. Y por supuesto, sí, dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios, que todo tu ser bendiga su nombre, porque o has pasado ya por este valle o vas a pasar pronto, porque todos tenemos que pasar por este valle de lágrimas. Así que, ¿qué debemos hacer? Hay 3 cosas que este salmo nos dice que debemos hacer, pero en primer lugar, lo que nos dice es que debemos reconocer sinceramente nuestra debilidad. Reconocer sinceramente nuestra debilidad. Y en el primer versículo, en el versículo 1, dice el salmista David, Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. El salmo comienza con David reconociendo su pecado. Está reconociendo su debilidad ante el pecado. Es sincero David. No intenta ocultarlo, sino que lo reconoce. Y al reconocerlo, él sabe que merece la reprensión de Dios y el castigo de Dios. Pero le pide a Dios, David ahí en el primer versículo le pide a Dios, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Le pide que al castigarle y al reprenderle, que no sea en su enojo y en su ira, sino que sea con misericordia. Que le reprenda y le castigue, pero no para condenación, sino para santificación. Así también lo pidió el profeta Jeremías. En Jeremías 10:24 dijo Jeremías, castígame, oh Jehová, mas con juicio, no con tu furor, para que no me aniquiles. Si somos hijos de Dios y no bastardos, entonces Dios nos va a castigar, nos va a disciplinar cuando pequemos. Así funciona. El Padre al Hijo que ama, disciplina. Aunque el mundo diga lo contrario en el día de hoy, el Padre al Hijo que ama, disciplina. Y así Dios nos disciplina a nosotros. Pero sabemos, y esto es un recuerdo muy confortante para el cristiano, que cuando Dios nos castiga, no nos va a castigar con su ira. ¿Por qué? Porque si hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador, eso significa que la ira de Dios ya cayó sobre su Hijo, ya fue derramada sobre Cristo. Así que cuando Dios nos castiga por nuestro pecado, nos castiga como un padre que ama a su Hijo. Nos castiga con amor y con misericordia, no con su ira, porque hemos creído, hemos puesto nuestra fe en el Hijo de Dios, sobre Él ya cayó esa ira del Padre. Este salmo se denomina un salmo penitencial, como el Salmo 51 o el Salmo 32, y son salmos que expresan confesión de pecados, contrición de corazón por el pecado. Y en el Nuevo Testamento aprendemos que el que trae a nuestras vidas, a nuestro corazón, este convencimiento de pecado, esta contrición, es el Espíritu Santo. Así que así podemos y debemos clamarle al Espíritu Santo cada día. Espíritu Santo, convénceme de pecado. Muéstrame aquellas áreas de mi vida en las que no estoy andando correctamente y repréndeme. No con el enojo de Dios, no en el furor de Dios, no en la ira, porque sabemos que la ira fue llevada por Cristo, pero castígame en tu justicia y en tu amor. Así que debemos reconocer nuestra debilidad ante el pecado, pero también ante las enfermedades. Dice ahí en el versículo 2, ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Después dice, sáname, porque mis huesos se estremecen. No sabemos en qué situación estaba David, pero sabemos que estaba enfermo. Y también debemos reconocer nuestra debilidad ante la enfermedad. Preguntémonos, ¿por qué es que podemos estar aquí en el día de hoy? Hemos tenido las fuerzas para venir hasta aquí y entrar y sentarnos e incluso cantar, e incluso hablar, respirar. ¿Cómo es que tenemos estas fuerzas? Es porque yo me cuido, porque yo hago tantas cosas que yo no puedo tener ninguna enfermedad. ¿Ah, sí? No. Es todo por la misericordia de Dios que podemos venir hoy y estar con salud para poder hacer las cosas que hacemos. Todo es por la misericordia de Dios. Quizás estás escuchando y no conoces a Cristo aún. Y alguna vez en tu vida Dios ha enviado enfermedad a tu vida. Date cuenta que esa enfermedad que trae Dios es para que reconozcas tu pecado, para que reconozcas que necesitas venir delante de Cristo, para que te arrepientas y vengas rápido a Él. Porque Dios podría haberte quitado la vida de repente, pero Él te ha dado tiempo, te ha dado salud para que vengas a Él, para que le reconozcas tu pecado, tu debilidad y te entregues a Él y no juguemos con fuego, porque no sabemos lo que vendrá el día de mañana. Y si conoces a Cristo, Dios usa la enfermedad en nuestra vida para
probarnos. Como dijo Job, para que salga como oro, para traernos más cerca de Él, para santificarnos. Y es de gran consuelo que Él ama a los que están enfermos, como las hermanas de Lázaro le dijeron a Jesús: ven, ven, Señor Jesús, he aquí el que amas está enfermo. Y cada vez que un hijo de Dios se pone enfermo, se puede decir que el que ama a Cristo está enfermo. Pero Dios usa eso para traernos más cerca de Él. El predicador londinense Carlos Spurgeon dijo: me atrevo a decir que la bendición terrenal más grande que Dios puede darnos es buena salud, con la excepción de la enfermedad. La enfermedad ha sido a menudo más provechosa para los santos que la buena salud. Y muchas veces así ha ocurrido en nuestras vidas. Pero debemos reconocer nuestra debilidad ante el pecado, ante las enfermedades, también ante los temores que tenemos y las turbaciones. Dice el versículo 3, mi alma también está muy turbada. Mi alma está turbada. Si la debilidad del cuerpo es angustiosa, y lo es, las enfermedades que tenemos, aún más angustiosa es la debilidad del alma, del espíritu, los temores que tenemos, las turbaciones, preocupaciones, las fobias, el estrés. Todo eso puede hacernos más daño incluso que la enfermedad física. Y se ha comprobado que incluso son los causantes de muchas enfermedades físicas. El estrés, los temores, las preocupaciones, las amarguras, todas esas cosas luego tienen su consecuencia en nuestro cuerpo. La turbación del alma es la peor de las turbaciones. Y es importante que no la tapemos o la ocultemos, porque eso nos hace más daño aún, sino que la reconozcamos delante de Dios, esta debilidad que tenemos. Y como dice 1 de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Todo esto lo debemos traer delante de Dios. Reconozcamos nuestra debilidad también ante nuestros enemigos. Dice ahí el versículo 7, David reconocía que sus ojos se habían envejecido de llorar por causa de todos sus enemigos. Tenía enemigos David y tenemos enemigos nosotros como cristianos. Muchos se han multiplicado nuestros adversarios. Tenemos al diablo como enemigo, a la carne como enemigo y al mundo también como enemigo. Y tantas veces estos enemigos nos llevan por el valle de lágrimas, nos llevan por el camino de la amargura. En Salmo 42:3 David reconocía esto y decía: fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. Y sus enemigos dicen, mientras me decían todos los días: ¿dónde está tu Dios? Los enemigos venían y se burlaban de él, y eso era sus lágrimas que eran su pan de día y de noche. David reconocía su debilidad ante los enemigos y también reconocía su debilidad ante la muerte. Dice ahí en el versículo 5, porque en la muerte no hay memoria de ti, en el Seol, ¿quién te alabará? David en este momento de su vida tenía un cierto miedo de la muerte física y estaba en un momento tan bajo en este valle de lágrimas que tenía incluso, se podría decir, miedo a una muerte eterna, alejada de Dios, tanto le había afectado. Y por supuesto nadie alaba a Dios en el infierno, en el Seol nadie glorifica a Dios, las almas allí no buscan a Dios, ni se arrepentirán nunca, sino que eternamente seguirán odiando a Dios y en amargura hacia Él. Y David sabía que aquí en este mundo, sí, Dios le había permitido glorificarle y servirle, así que David le pedía a Dios unos cuantos años más para poder servirle aquí en este mundo. Nos recuerda, por supuesto, a ese otro rey, el rey Ezequías, que también le pidió a Dios unos años más para vivir en este mundo, para servirle aquí. Y se nos dice que el rey Ezequías lloró delante de Dios y Dios le dijo: he visto tus lágrimas. Así que reconozcamos nuestra debilidad y Dios dice que Dios verá nuestras lágrimas, Dios verá nuestra oración. Eso es lo primero que tenemos que hacer. En segundo lugar, tenemos que en este valle de lágrimas no solamente reconocer sinceramente nuestra debilidad, sino que también en este valle de lágrimas debemos recurrir urgentemente a nuestro Dios. Ir rápidamente y primeramente y principalmente a nuestro Dios. Él es al primero y en muchos casos, incluso yo diría al único, que debemos acudir con nuestras lágrimas. Si os acordáis de la historia de Job, eso es lo que al final él hizo. Estos 3 amigos vinieron y no le fueron de consuelo ninguno. Tanto es que en Job 16, versículo 20, Job tuvo que decir: disputadores son mis amigos,
Son gente que crea disputas, que crea contiendas, que crea problemas. ¿Habéis venido a ayudar? Pues no me habéis ayudado en nada, les tuvo que decir. Pero después dijo Job, mas ante Dios derramaré mis lágrimas. Ante Dios derramaré mis lágrimas. Y así tendría que ser en nuestras vidas también. Cuando viene la tribulación, ir a Dios, recurrir a Él, lo primero, ante Dios derramar nuestras lágrimas. Hay otro rey en el Antiguo Testamento llamado el rey Asa, y se nos da un detalle muy triste, en particular de su vida. Fue un rey que había hecho lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová, pero en sus últimos días, en su vejez, dice que enfermó gravemente de los pies, y se nos dice, en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. En su enfermedad, en vez de recurrir a Dios, no, él se alejó de Dios y fue a los médicos. Y leemos que eso no le fue bien, no le fue bien. Así que, ¿qué debemos hacer al recurrir urgentemente a nuestro Dios? Vemos aquí que eso es lo que hace David y él apela ahí al nombre de Dios. Apela al nombre de Dios. Y en especial, nombra este nombre especial que Dios le dio a su pueblo, el nombre Jehová. Si leéis ahí, empieza con ese nombre, el capítulo, el salmo, Jehová, no me reprendas en tu ira, en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo, sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen, mi alma también está muy turbada, y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? Vuélvete, oh Jehová. 5 veces ahí en 4 versículos, y en total en el Salmo lo encontramos ese nombre tan sublime, tan santo, 8 veces en 10 versículos. No lo he calculado con total seguridad, pero yo estoy prácticamente seguro que es esta la mayor concentración de que aparece en ningún salmo del nombre Jehová, de que el salmista se refiera a Dios con ese nombre, 8 veces en tan solo 10 versículos. Y cuando estamos orando no tenemos que dudar en apelar a este nombre santo de nuestro Dios. Hablarle y decirle, Señor, mi Dios, Jehová, tú que has cumplido tu pacto, que has hecho todas estas cosas en la historia de tu pueblo, en mi vida, y apelar a su nombre. No hay nada malo en nombrar una y otra vez el nombre de Dios en nuestras oraciones, si llevamos cuidado y si somos conscientes cuando lo estamos diciendo. Por supuesto hay que llevar cuidado, no utilizarlo como una muletilla en la oración, para así poder pensar en lo que voy a decir después. Tampoco usarlo porque no nos gusta que haya un silencio en la oración. La verdad es que el silencio en la oración es algo precioso, es algo importante. Al orar no solo estamos apelando a su nombre, sino recordando que oramos ¿en quién? En el nombre de Cristo. No venimos delante de Dios enseñando nuestro credencial, hola, soy Alejandro Bernabeu, aquí está mi DNI. No enseñamos el DNI de otro. Venimos en el nombre de otro a orar en el nombre de Cristo. Enseñamos sus credenciales, sus méritos, y así Dios nos escucha. Es en el nombre de Cristo. Ese es el nombre al que apelamos. Y así recurrimos a nuestro Dios, pero también vemos que el salmista clama por misericordia. David le estaba pidiendo a Dios liberación, le dice, libra mi alma. Por supuesto le pedía que librase su alma, su vida, de la enfermedad por la que estaba pasando. Él quería que Dios le sanara, que Dios le sacara de esta situación, y le pide que Dios tenga misericordia de él, que no le deje morir aún. Él creía que su tiempo no había llegado, así que le pide a Dios más tiempo. Pero el otro rey que le pidió a Dios más tiempo, hemos dicho que fue Ezequías. Pero esta oración de David fue bien distinta a la oración de Ezequías. En 2 de Reyes 20, leemos que Ezequías dijo, cuando se le dijo que iba a morir porque tenía esta enfermedad, Ezequías dijo a Dios, haz memoria que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, he hecho las cosas que te agradan. Dios, dame más años porque he hecho todo esto, le estaba diciendo Ezequías. Y a pesar de su orgullo que vemos ahí, Dios le concedió 15 años más. Pero el argumento aquí de David es completamente distinto. David está diciendo a Dios, Dios, por favor, dame más años para servirte. Y el argumento que utiliza, ¿qué es? ¿Lo que él ha hecho? No. Dice, ten misericordia de mí. No hay ninguna razón en mí para que yo te pueda pedir esto, Señor, pero las razones están en ti, Señor. Están en tu carácter, que tú eres amoroso y misericordioso. No hay nada en mí, todo está en ti. Tú eres amoroso, tú eres compasivo.
Y quiero alabarte en esta tierra, así que Señor, dame más ocasiones de alabarte. Y no es una falta de santidad el pedirle a Dios que nos dé unos años más en esta tierra para servirle, aunque por supuesto siempre debemos aceptar su soberana voluntad en nuestra vida. Pero también aquí David no solamente clama a Dios, sino que también reclama a Dios. Y es una palabra que nos puede parecer sorprendente, pero ahí David en el versículo 3, la última parte del versículo dice: ¿y tú, Jehová, hasta cuándo? ¿Y tú, Jehová, hasta cuándo? En otros salmos, David también dice hasta cuándo, pero se lo dice a sus enemigos. Enemigos, ¿hasta cuándo vais a estar molestándome? Pero aquí su queja, su reclamación va dirigida a Dios mismo. Le dice: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo vas a actuar, Señor? ¿Cuándo vas a venir a intervenir? Y este no es el único salmo en el que encontramos eso. Si vas al Salmo 13, encuentras lo mismo. En los primeros versículos, muchas veces, ¿hasta cuándo? También vemos los profetas Jeremías, Habacuc y Zacarías dijeron lo mismo. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo va a acabar este valle de lágrimas? ¿Cuándo? En los salmos, en ocasiones leemos frases que nos parecen una queja de David y nos sorprenden. Y es que tenemos que darnos cuenta que los salmos están llenos de sinceridad. David en los salmos lo que está haciendo y los otros salmistas derraman su corazón delante de Dios. Y así debería ser nuestras oraciones. Yo no sé si David estaba haciendo bien o no cuando se quejaba delante de Dios, no lo sé. Pero lo que sé es que Dios quiere que le traigamos todas nuestras cargas a Él. Lo que sí sé es que cuando venimos a orar de verdad, muchísimas veces comenzamos diciéndole a Dios: ¿hasta cuándo? Pero Dios nos cambia, Dios nos transforma y en poco tiempo ya estamos diciéndole a Dios, como David ahí: gracias Dios por contestar, gracias Dios porque vas a actuar. Así es, Él cambia nuestra queja en alabanza. Y quizá estas palabras de ¿hasta cuándo? Han estado en tu mente en los últimos días. Por supuesto, en el sufrimiento todo parece que va muy lento, los minutos parecen horas, las noches se hacen eternas, todo parece que va en contra nuestra, no levantamos cabeza. Y le preguntamos a Dios: ¿hasta cuándo? Cuando quizás hacemos un viaje con niños, los niños les gusta mucho preguntar: ¿falta mucho? ¿Falta mucho? Y así nosotros en el transcurso de nuestra vida muchas veces le preguntamos a Dios lo mismo: ¿falta mucho? ¿Falta mucho para que acabe este valle de lágrimas? Pero es tan importante que sea a Dios al que vayamos con nuestra reclamación. Y hay gente que dice: hombre, es que yo necesito desahogarme con alguien. Vale, muy bien, desahógate con Dios. Ve a Él, acude a Él con tu queja. Si vas a quejarte, quéjate delante de Dios. Él tiene misericordia, Él tiene paciencia, Él es amoroso, Él escucha y muchas veces nos cambiará a nosotros, cambiará nuestra queja y nuestro lamento en alegría y gozo. David también aquí pide ver el rostro de Dios. Acude a Dios y le dice en el versículo 4: vuélvete, oh Jehová. Vuélvete, oh Jehová. Parece que estás de espaldas a mí. Vuélvete, oh Jehová. Vuélvete. ¿Os recuerda quizá eso a lo que pasó Moisés? En Éxodo 33, en otra crisis de Moisés y del pueblo de Israel, Moisés le dijo a Dios: Dios, muéstrame tu gloria. Y Dios le dijo: no podrás ver mi gloria y vivir. Así que Dios le mostró su gloria en sus espaldas. Y vio las espaldas de Dios, pero no vio la gloria de Dios en todo su esplendor. Aunque, por cierto, Moisés sí que al final vio la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Porque en el día de la transfiguración, allí estuvo Moisés con Elías. Y sí que vio al final la gloria de Dios en todo su esplendor en la faz de Cristo. Pero es eso lo que está pidiendo David aquí: muéstrame tu gloria. Todo el cielo está ahora oscuro, estoy en este valle y por supuesto en un valle muy hondo, no ves el sol, todo está oscuro, todo es sombra. Y así estaba David, en el valle de lágrimas todo era sombra, pero por eso le dice: vuélvete, quiero verte Señor, vuélvete. Y por supuesto nosotros en el valle de lágrimas, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Mirar a Cristo. En Él está la gloria de Dios, en la faz de Cristo. Ahí es donde vemos la gloria de Dios. Él es el que quita las nubes y el que nos da luz a nuestra vida. Así que en el valle de lágrimas debemos reconocer nuestra debilidad, debemos recurrir urgentemente a Dios y ya para acabar debemos reposar confiadamente en su dirección. Y es que del versículo 8 al 10
hay como un cambio de tono. Hay un cambio tremendo en el Salmo. Versículo 8 dice, apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Cambia el Salmo de una tonalidad oscura, menor, triste, a una tonalidad mayor, alegre, triunfante. Dios ha escuchado mi oración. David estaba confiando en que Jehová oye y recibe nuestro clamor. Y lo repite 3 veces, si lo lees ahí. Versículo 8 dice, Jehová ha oído la voz de mi lloro. Versículo 9, Jehová ha oído mi ruego, ha recibido Jehová mi oración. David estaba tan seguro, mi oración ha sido oída. Dios ha visto mis lágrimas, Dios ha escuchado mi oración. Y es que tenemos que saber que Dios sabe lo que hace. Cuando Dios nos permite pasar por este valle de lágrimas, Dios sabe lo que hace. Dios lo ha hecho para nuestro bien, para santificarnos, para llevarnos más cerca suya, para la edificación de su iglesia también, para que su poder se perfeccione en nuestra debilidad, para que Él se lleve toda la gloria y no nosotros. Y Él sigue recibiendo en el día de hoy nuestras lágrimas. Y un día se nos dice en Isaías 25 que ya Él enjugará todas nuestras lágrimas. Dice Isaías 25 que Él destruirá a la muerte para siempre y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros. Quitará la afrenta de su pueblo en toda la tierra porque Jehová lo ha dicho. También David estaba confiando en que Dios avergonzaría a sus enemigos y así acaba el Salmo. David confiado en que Dios se iba a encargar de avergonzar a aquellos que se rebelan en contra de Dios. Y tenemos que confiar en esto, en un mundo en que el pecado, la inmoralidad, la depravación, la rebeldía, el robo, el adulterio, el asesinato, está por todos lados. En un mundo así, tenemos que recordar que Dios es justo y Dios traerá justicia. Y aunque parece que algunos se salen con la suya, Dios va a poner las cosas en su sitio. Y puede ser que incluso lo haga de repente, como acaba este salmo diciendo. David estaba confiado en la justicia de Dios. Dios va a juzgar al malvado. Y también David estaba confiado en la compasión de Dios, que Dios escucha nuestras oraciones. Pero al pensar en el valle de lágrimas, no podemos acabar sin pensar y sin acordarnos de aquel que anduvo por el valle de lágrimas, de nuestro Señor Jesucristo, quien fue un varón de dolores, experimentado en quebranto. Si alguien ha tenido que andar sobre el valle de lágrimas toda su vida, ese fue el Señor Jesucristo. El Hijo de Dios, nos dice Filipenses 2, que se humilló a sí mismo. Nos dice Juan, capítulo 11, que Jesús lloró, en este segundo versículo más corto de toda la Biblia. Nos dice también que Él tenía compasión de las multitudes, que Él lloró al ver a Jerusalén, que incluso en esa última noche en Getsemaní, Él lloró ese sudor con gotas de agua y sangre. Él tomó esa copa más amarga que nunca ha existido, la copa de la ira de Dios, derramó estas lágrimas tan intensas. Pero también Cristo, cuando estaba en este mundo, Él sanaba a los enfermos. Él tenía compasión de aquellos que estaban andando por su particular valle de lágrimas. Y con eso nos estaba enseñando, a través de esa sanidad física y material, la sanidad espiritual que Él iba a traer. Pero por otro lado, Él estaba también dando un anticipo de aquel lugar en el cual estaremos un día, aquellos que hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesús, aquel lugar en el que ya no habrá más enfermedad, no habrá más vacunas ni más virus, no habrá más hospitales, ni más enfermeros, ni más médicos, no habrá nada de esto, porque allí todo esto se habrá olvidado. Y para el cristiano incluso la muerte es olvidarte completamente de la enfermedad para siempre. La muerte se podría decir que es la mayor de las sanidades, porque ganamos por los dos lados. Como decía Pablo, si me quedo en este mundo es para Cristo, y si muero es ganancia, o por vida o por muerte. Así que, ¿qué debemos hacer cuando llegamos a este valle de lágrimas? Debemos reconocer nuestra debilidad, sinceramente nuestra debilidad. Debemos recurrir urgentemente a Dios y también debemos reposar confiadamente en su bendita dirección. Y pedimos que el Señor bendiga su palabra.